El previsiblemente eterno romance entre la literatura y el cine fue algo sorprendentemente precoz. Sin que exista verdadero consenso sobre la fecha exacta del inicio de ese idilio, los estudiosos ubican el histórico hito apenas 4 años después de que los hermanos Lumière proyectaran la famosa Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon-Montplaisir, considerada por muchos la primera película de la historia. Existen datos de dos célebres producciones cinematográficas, datadas ambas en 1899, que constituyen en toda regla una auténtica adaptación a la gran pantalla de sendas obras de reconocido prestigio. Por un lado, la primera película conocida basada en las obras de William Shakespeare, King John, y por otro, una versión de La Cenicienta, cuyo guión se inspiró en la versión del libro homónimo, tal y como lo concibieron en su día otra célebre pareja de hermanos, llamados Jacob y Wilhelm Grimm. Oyendo esto, pensaría uno que el séptimo arte y la palabra escrita estaban, de algún modo, destinados. No en vano, y considerando la corta trayectoria histórica de la gran pantalla, en comparación al menos con la que tras de sí ha dejado la producción literaria, es abrumadora la forma en la que aquella ha aprendido a beber de la pluma. No para darse un capricho motivado por un obstinado guión en blanco, sino para dar buena cuenta, por ejemplo, de que algo tan común como son los arquetipos literarios son un valor añadido a la hora de diseñar la hechura característica del protagonista de un film, como lo es para trazar los rasgos distintivos del personaje de una novela. ¿Cuántas obras del celuloide han arrasado en taquilla valiéndose de una vistosa versión del Caballero Andante, El ser doblado, El científico loco, y no digamos ya del aventurero romántico? A veces, incluso, se ha prescindido de la pura inspiración para optar por la mera adaptación de esos personajes de novela que confían en ser reconocidos por una imaginación que ha tenido siempre que rellenar los huecos que dejan tras de sí las bellas letras. Esto es algo que ha permitido que esos arquetipos se hayan vuelto inmunes al paso del tiempo. Prueba de ello es que todos ellos han sabido conservar su característica catadura, pese a haberse visto encarnados por distintos intérpretes. Tal es el caso de los Dráculas, en cuya piel se han puesto Christopher Lee, Bela Lugosi y Gary Oldman, el monstruo de Frankenstein, que se ha visto encarnado por Boris Karloff, Spencer Wilding y Robert De Niro, o los distintos Quijotes a los que han dado vida Fernando Rey, Juan Luis Gallardo o Fernando Fernán Gómez. Pero hay un caso en concreto con el que se rompió el molde, haciendo inútil imaginar a otro histrión encarnando a ese personaje literario que dejó un sello distintivo en el registro de su filmografía. Estoy hablando, claro, del archiconocido Humphrey Bogart y de su magistral interpretación de Sam Spade, protagonizando El halcón maltés en 1941, año en el que se llevó al celuloide esa homónima novela escrita por Dashiell Hammett en 1930, novela en la que se va a centrar nuestro programa de hoy. Una semana más, mis queridos amigos, sean todos bienvenidos a esta logia de los amantes de la literatura. Les acompaña, como siempre, nuestro técnico de sonido, Marcel Calvet, y un servidor, Alejandro Román Domínguez Moya. Esto es Gatos en el Tejado. Siguiendo con la línea de los histriones arquetípicos, si ahora mencionara actores de la talla de Charles Bronson, Steve McQueen o Lee Marvin, no pocos asociarían sus papeles más célebres con el cliché del tipo duro. Ese ser impertérrito que no se amilana frente a la adversidad, que es derribado y siempre vuelve a levantarse, y que es también cínico, inconscientemente misógino y amigo de meterse en líos. Pero si eso mismo lo hace para, a su manera, hacer de este un mundo un poco menos injusto, portando al efecto dos armas de fuego, una de ellas
hábilmente oculta en el tobillo, y en el bolsillo una placa o una lupa, lo que tenemos es al sabueso por antonomasia. Es ese detective que, cuando irrumpe en la esfera literaria, lo hace decidido a reclamar su parcela en ese proscenio señoreado por el Sherlock de Conan Doyle. Y lo va a hacer trayendo consigo una innovadora forma de investigar y ventilar entuertos, sin conformarse para ello ni con las limitaciones del intelecto, ni con las finuras del que resuelve los casos por la pura deducción, inspirada por las caladas que le da a la caña de una pipa cargada de tabaco y cocaína. Y aunque vamos a dar con un detective que no puede presumir de no tener vicios, no vamos a tardar en comprobar que no tiene más de los necesarios. Porque es un buscavidas, que igual que el colega de Watson, no dudará en sobornar a quien pueda ofrecerle algo de información, pero tampoco en usar los puños contra el que se niegue a proporcionársela. Pero este personaje que vamos a encontrar, Sam Spade, es también todo lo que envuelve, aunque a veces lo maldiga. Por eso, y al inicio de la novela, no vamos a conocer a Spade de forma aislada. Conocemos a Spade y la oficina donde atiende a sus clientes, en ese cuchitril de un escondido callejón de mala muerte de un suburbial barrio de San Francisco. Cuando entramos en esa oficina, lo hacemos persiguiendo la percutiva sinfonía de una máquina de escribir, frente a la cual descubrimos a una inocente y atildada secretaria que atiende al nombre de Effie Perrin. Y no tardaremos en poder colegir que esa joven no está allí motivada únicamente por el cumplimiento de una labor a cambio de un salario. Lo que justifica también su presencia es que su jefe, que no es otro que Spade, ese hombre para el que trabaja denodadamente, es también alguien a quien ella sentirá que debe salvar. Porque también es el hombre de sus sueños, el destinatario de sus anhelos y el culpable de sus suspiros. Esos con los que la muchacha se permite ocasionalmente alguna que otra ensoñación, bien para rememorar los apasionados besos que a veces le ha robado el detective, bien para hacerlo conteniendo sus homicidas instintos que siempre motivan los frecuentes desdenes de su jefe, cuando no lo hacen sus alusiones a los tópicos sobre el intelecto femenino, como los que encierran unos puntuales, misóginos y desafortunados comentarios, o la estrechez de miras con las que el perdiguero de la gabardina decide obviar las románticas insinuaciones de esa chica para todo. Esa es la rutina de Spade, a la que se ha acostumbrado, como el buen perro viejo que es. Sin embargo, la rutina solo es rutina si uno puede escapar de ella, siquiera esporádicamente. Conocedor de esta cotidiana regla, Spade permanece siempre alerta al acecho de cualquier oportunidad para la aventura. Y esa oportunidad vendrá de la mano del que también es un arquetipo magistralmente utilizado por el autor. Es ese personaje femenino particularmente camaleónico y que por sus gestos, palabras, reacciones, uno nunca va a acabar de tener claro si esa mujer, llamada Brigitte, es una femme fatale o una damisela en apuros. En cualquier caso, Brigitte va a despertar en Spade primero un claro deseo sexual, seguido de unas ínfulas con las que alimenta su codicia y su ego profesional. Todo empezará cuando esa atractiva dama se persone un buen día en el buró del detective para solicitar sus servicios. El trabajo de Spade consistirá en recuperar una estatuilla conocida como el halcón maltés, sin especificarle si ese estrafalario bibelot tiene para ella, y para todos los que no tardaremos en comprobar que también lo ambicionan, un valor histórico, cultural, económico o simplemente sentimental. De lo que no va a caber duda es que ese halcón se va a erigir como el origen de todos los infortunios que se suceden en la novela y que van a poner a prueba tanto las aptitudes detectivescas del protagonista como ese aplomo e impavidez que lo caracterizan, al tiempo que somos arrastrados por ese incorregible buscavidas por las calles de San Francisco, por la mañana, por la noche o bajo el abrasador sol de la sobremesa. Y vamos a sentir como el suspense
permanece siempre latente, incluso en esas horas que están aparentemente muertas. Y nos vamos a detener aquí para no abusar de la madeja y también, como ya es costumbre, para abrir este último espacio con el que ya saben que quedan todos invitados a la reflexión. Y me gustaría orientar esta reflexión de hoy no en la trama, porque de esta opino que para gustos, colores, sino en el elemento de la narración que más se ve afectado por esa secuencia de sucesos que es el quién, el personaje, concretamente el protagonista. Pero no para verter opinión o juicio alguno sobre la etiología de este personaje, sino para llamar la atención sobre un aspecto que me parece destacable. ¿Se han dado cuenta de que si hay algo que no se le podría reprochar a Sam Spade es ser un hipócrita? En mi modesta opinión, es uno de los personajes que menos se resiste antes de caer en esa tentación que es siempre el ser uno mismo. Que sí, que estoy de acuerdo, y ustedes coincidirán conmigo cuando lean la novela, en que Spade es un ser misógino, mujeriego, embaucador, ególatra, anacoreta y pendenciero. Un auténtico ejemplo a evitar. Pero también a imitar, si uno tiene en cuenta, además, que es un personaje que no tiene máscaras. Es 100% original. Y sobre eso sí me gustaría que reflexionaran preguntándoles, ¿se imaginan qué pasaría si nuestro recurso para encajar socialmente, la cara que ponemos, la que tenemos que poner, pudiera desenmascararse? Pocos quedarían indiferentes, ¿verdad? Nos autocondenaríamos al ostracismo, pero no sin antes habernos preservado de ese siempre inminente riesgo de ser arrastrado por la masa social. Porque en mi opinión, esa masa social, eso que tenemos que hacer para encajar en esa masa, es poco más que el cortejo fúnebre que precede al ataúd donde yace nuestro individualismo. Y es, efectivamente, un proceso muy similar a la muerte, en la medida en que es evidente que huimos de él como de la parca. Algunos, para tener la opción de manifestar nuestro interés por aquellos que nos resultan interesantes, y otros, para no vetar de esos ademanes ni aquellos que no les interesan o que directamente detestan. Algo que a mí me hace pensar en ello como en una especie de hipocresía en la que el burlado es el mismo que pretende burlar. Miren, no les estoy diciendo esto ajeno a que las normas sociales son lo suficientemente poderosas para exigirnos que seamos agradables no ya con los que no nos hacen sentir bien, sino incluso con los que no se esfuerzan ni por tratar de evitar el hacernos sentir mal. Y aquí sí que se lo pregunto. ¿Con esa gente también debemos procurar conservar el empaque? ¿Por qué? ¿Por el bien social? ¿Por pundonor? ¿Por renombre? ¿Porque sí? Miren, a riesgo de parecer petulante, van a permitirme que les cuente un secreto. La gente, y por motivos que escapan al control de todos y cada uno de ustedes, decide, a los pocos segundos de conocerles, si van a mostrarse más proclives a aplaudir sus actos o a vituperarlos, sean cuales sean. Les pondré un ejemplo. Miren, yo confieso que hay obras, libros, que me niego en redondo a leer, simplemente porque no soporto la catadura del propietario de la pluma que las ha vomitado, por muy bien escritas que me digan que están. Y es que la literatura no solo se trabaja con la cabeza. En el proceso de escritura, como en el de lectura, interviene también el corazón. Y me deben decir a menudo algo de lo que estoy firmemente convencido. Y es que el corazón no piensa. Y eso es lo que hace que, en mi caso, por ejemplo, y por motivos que escapan a mi control, haya gente que no soporto, haga lo que haga. Igual que hay gente a la que aprecio y que creo que lo hace todo bien, haga lo que haga. Miren, esto mismo se lo decía hace unos días por teléfono a una persona
a la que admiro muchísimo. Y sí, con esto les estoy exhortando a que hagan lo propio, a que hagan las cosas considerando lo que ustedes puedan sentir, no temiendo lo que dirán los demás. Vivan la vida al día. Sean ustedes mismos, atrévanse. No hace falta que imiten arquetipos. Miren, ¿por qué no inventan ustedes el suyo? Sean los escritores del argumento de su historia. Y háganlo siguiendo fielmente el principio de una frase precisamente de un escritor, Chateaubriand, el cual dijo una vez: el escritor original no es aquel que no imita a nadie, sino aquel al que nadie puede imitar. Mis queridos camaradas, una vez más, mil gracias por habernos seguido durante una edición más de nuestro programa. Nuestro porque es nuestro y también suyo. No olviden seguir siendo libres para leer y leer para seguir siendo libres. A todos los que decidan seguir acompañándonos la próxima semana, les estará esperando aquí nuestro técnico de sonido, Marcel Calvet, y un servidor, Alejandro Román Domínguez Moya. Esto ha sido Gatos en el Tejado.